En 1931 comenzaría en el fútbol argentino a gestarse uno de los grandes equipos de River, La Máquina. Bienvenidos al Libro de Fútbol, capítulo 3. En el capítulo de hoy vamos a ver el libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y a sombra. Cómo su literatura y poesía rinde homenaje a la fórmula que compone el fútbol. El gol, la hinchada, el plantel, el jugador, el director técnico, la cancha y un montón de cuentos que van a encontrar en la primera etapa del libro. Luego van a ir mundial a mundial desde 1930 hasta el 2014 en Brasil. Van a encontrar cuentos hermosos de Maradona, de Ruud Gullit, del Tulipán Negro, de Michel Platini, de Zico, de Pelé, de Puskás, de Zarra, un montón de jugadores que hicieron de este deporte algo maravilloso. Y hablando de maravillas futbolísticas, Eduardo Galeano relata sobre La Máquina, pero para hablar de La Máquina tenemos que remontarnos a 1931. River no daba pie con bola y no ganaba un campeonato hace muchísimos años. Y ya empezaba a ser una duda para los dirigentes. No tenían un buen fútbol y no eran vistosos. Pero la dirigencia, angustiado por el mal momento que vivía River Plate, fue y compró a Carlos Peucelle por 10.000 pesos. 10.000 pesos en esa época era muchísima guita para comprar el jugador. Carlos Peucelle no vino solo, vino con un vendedor de diarios llamado Félix Roldán. En 1932, y al no tener ningún campeonato todavía cerca, River decide ir a comprar a Bernabé Ferreira, al bombardero de Rufino. Lo compran por una gran suma de dinero y así se ganan el mote de millonarios. Ferreira ese año se consagra en River Plate y todo el mundo va a ver al River de Ferreira, el Peucelle. Obviamente la cancha les empieza a quedar un poco chica, entonces la dirigencia decide comprar unos terrenos que había a la venta en el barrio de Núñez. Allí comienzan a construir la cancha que luego sería el Monumental. José Manuel Moreno, el Charro, era conocido porque le gustaba la noche y el tango. Y a los dirigentes eso no le caía mucho en gracia. Decidieron suspenderlo después de un partido en que jugó bastante mal, en solidaridad con José Manuel Moreno y por la suspensión que le habían realizado la dirigencia. Adolfo Pedernera fue a hablar con ellos y le dijo que si no levantaban la suspensión al Charro, no iba a jugar el primer equipo completo. La dirigencia no le sacó la suspensión y se llamó a la primer huelga del fútbol argentino. El primer equipo de River no jugó, y ellos que estaban peleando el campeonato con Independiente. Entonces empezaron a jugar con los jugadores de inferiores. Automáticamente Ángel Labruna, el gran Ángel Labruna, se convirtió en el goleador de River. River ganó ese campeonato con las inferiores, con los suplentes, por así decirlo, y obviamente los profesionales que estaban de huelga volvieron y hicieron las paces con los dirigentes. José Manuel Moreno, Muñoz, Adolfo Pedernera, Labruna y De Ambrosi formaron el comienzo de La Máquina. Luego de Ambrosi se cedería su lugar al wing Félix Lustó y ahí estaría la gran máquina de River, la cual le dio 10 años de títulos a River Plate. El periodista del Gráfico, Borocotó, fue quien bautizó a este quinteto de la muerte goleador como La Máquina. Eduardo Galeano nos cuenta en su libro A Sol y a Sombra un cuento que les voy a leer. A principios de la década del 40, el club argentino River Plate formó uno de los mejores equipos de fútbol de todos los tiempos. Unos entran, otros salen, todos suben, todos bajan, explicaba Carlos Peucelle, uno de los padres de la criatura. En rotación permanente los jugadores cambiaban de puesto entre sí. Los defensores atacaban, los atacantes defendían. En el pizarrón y en la cancha, decía Peucelle. Nuestro esquema táctico no es el tradicional 1-2-3-5, es el 1-10. Aunque todos hacían de todo, en aquel River sobresalía de la línea delantera, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, solo estuvieron juntos en 18 partidos, pero hicieron historia y siguen dando que hablar.
Los 5 jugaban a ciegas, entendiéndose por silbidos. Silbando inventaban caminos en la cancha y silbando llamaban a la pelota, que como perrito alegre lo seguía sin perderse jamás. El público bautizó con el nombre de la máquina a aquel legendario equipo por la precisión de sus jugadas. Era un dudoso elogio. Nada tenían que ver con la frialdad mecánica estos atacantes que gozaban jugando y de tanto disfrutar se olvidaban de patear al arco. Más justa era la hinchada cuando los llamaba a los caballeros de la angustia, porque estos jodones hacían sudar la gota gorda a sus devotos antes de brindarle el alivio del gol. Qué grande, Eduardo Galeano. Lean este libro, El fútbol sol y sombra, no se van a arrepentir. Adelanto del capítulo 4 del libro de fútbol. Vamos a leer el libro El partido de Andrés Burgos. El 22 de junio de 1986, Argentina jugaba un partido legendario versus Inglaterra. Lo vamos a leer acá, el libro de fútbol. Si te gustó el video, déjame un like. Si no te gustó, déjame un dislike. Déjame algún comentario si querés que leamos algún libro juntos. Nos vemos en el próximo capítulo del libro de fútbol.